Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy festividad de Bernardo Claraval, San Bernardo Claraval, que también conocido como Bernard de Fontaine o Bernard de Clairvaux. Fue un monje francés, nació en el castillo de Fontaine-le-Dijon en Borgoña en el año 1090. Este hombre es imprescindible para la iglesia porque es doctor de la iglesia, y vamos a ver por qué. Fíjense, a los 23 años muere su madre y en 1113 ya ingresa como novicio en la Orden del Císter. La Orden del Císter se le llamó también Santa Orden del Císter. Fue una orden que actualmente existe, afortunadamente. Una orden monástica, católica, que había realizado algunas reformas. Su fundación se remonta a la abadía de Císter y esto lo hace Roberto de Molesmes en 1098. Siempre he dicho que Roberto de Molesmes, Bernardo de Claraval y Esteban Harding son las principales figuras de la fundación del Císter, aunque tienen años de separación, pero fueron los que dieron la forma oficial y el carisma particular de esta orden, de normas muy estrictas. El Císter es muy estricto. Es cierto que donde está un monasterio cisterciense, la paz se respira, el silencio se puede palpar, se puede cortar el silencio, porque realmente, incluso hasta por la arquitectura que toman gracias a Bernardo de Claraval, siempre se decía que los que entraban en el Císter o alcanzaban una iluminación total o se volvían locos en una noche, porque realmente el silencio, la austeridad, la forma de vida es admirable para los que les gusta el retiro y la soledad. Realmente es el lugar indicado, más el carisma de los monjes, que son de por sí dibujan siempre una sonrisa, pero no hablan mucho, como que cada cual está en un espacio, se desenvuelve la vida, creo que por obra divina, porque se habla muy poco. Se desenvuelve la vida, cada cual sabe lo que debe hacer, y esto es gracias también a Bernardo de Claraval. Pero, como les decía, a los 23 años, en 1113, él entra como novicio ya en la Orden del Císter. Se dice que se fue con sus 4 hermanos, algunos amigos y un tío. Unos dicen que fueron 15 personas, otros que 30 o más. Saben ustedes que siempre en estos datos la historia cuenta menos y las pasiones y la teología cuentan más. El caso es que antes de llevarse a estas personas, los prueba durante 6 meses. O sea, él va a entrar, ustedes quieren venir conmigo, pero bueno, vamos primeramente a pasarnos 6 meses aquí probando. Realmente, si ustedes tienen el temple para una orden que tiene estas características que ya les expliqué. El caso es que los logra adiestrar. Incluso, fíjense que él entra y dicen que hay 30 personas con las que él va, otros 15, como les digo, pero la captación más, vamos a decir, más excelsa de Bernardo fue captar a su hermano Guido. ¿Y por qué Guido es tan importante? Porque fíjense, Guido ya tenía esposa e hijos. Se dice que tenía 2 hijas, su esposa. Pero tanta fue la prédica y tanto fue el ejemplo de lo que Bernardo estaba formando, que al final su hermano se les une y se van al convento y llegan estas 30 personas que se calcula son 15 y otros calculan que son 30. El caso es que fue un grupo muy fuerte de la familia Fontaine. Ahora bien, están ahí 2 años y el abad de Císter, Esteban Harding, que es el que les hablaba anteriormente, junto con Roberto de Molesmes y el propio Bernardo, son los fundadores de la Orden del Císter, tal cual la conocemos hoy. Se encuentra Esteban Harding con un problema. Primeramente tenía el clan de los Molesmes, de los Fontaine ahí, Bernardo y toda su familia más sus amigos. Por tanto,
ya les era un poco incómodo. Y lo otro, el hacinamiento, porque la orden del Cister no contaba con tantos hermanos, por tanto tenían un espacio pequeño, había hacinamiento ya. Y llegan algunos acuerdos y envía Esteban Jardín, bueno, ya tienes bastantes personas como para fundar tu propio convento. Lo envían al monasterio de Claraval, de ahí adquiere su nombre, Bernardo de Claraval. Su nombre con el que nació, su nombre de pila es Bernardo de Fontaine. Una de las primeras fundaciones que existían es esa de Claraval y ahí lo envían. Lo designan abad del nuevo monasterio. Desempeñó el cargo de abad hasta el final de su vida. Fue el obispo de Chalon-sur-Marne, que además era un gran filósofo, Guillermo de Champeaux. Lo ordena sacerdote, lo bendice como abad y ya él tiene control total sobre Claraval. Ahora, Bernardo no siempre estuvo, a pesar de que tuvo muy mala salud. Incluso una vez llamaron al obispo Champeaux y le dijeron: este hombre está muy enfermo, ¿qué vamos a hacer con él? Y en el capítulo le dicen: no, aquí dentro del convento, dentro del monasterio no puede seguir, que se vaya a una cabaña anexa, que habían unos curanderos que no eran monjes, pero unas personas, vamos a decir, una especie de curanderos rurales, estaban allí, y para ahí mandan a Bernardo para que se recupere, porque las mortificaciones y los ayunos que hacían ya estaban dando al traste con su salud. La estaba perdiendo poco a poco. Incluso dicen que estuvo 3 veces cerca de la muerte, y cuando ven aquello llaman a Champeaux. Champeaux va y le dice: bueno, mira, por obediencia te vas a la cabaña a que te sanes. Parece que ese tiempo en la cabaña, realmente en esa cabañita anexa al monasterio, parece que realmente se ocuparon muy bien de él, porque con un espíritu renovado comienza a organizar las órdenes militares, sobre todo la orden del Temple y otras más hospitalarias. Estas órdenes militares, hace poco hablamos de las cruzadas, se dieron forma por Bernardo, porque Bernardo escribe completamente los estatutos de las órdenes militares, que su principal fin eran acoger y defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa a peregrinar, y también para combatir el Islam. El caso es que redacta la orden, los estatutos para las órdenes, para casi todas, pero sobre todo para la orden del Temple, y se aprueba en el Concilio de Troyes de 1128. Esta orden del Temple, después lo vamos a ver lo que sucedió con el Concilio de Troyes, porque en el Concilio de Troyes de 1128 se organiza la Segunda Cruzada, y vamos a ver lo que le costó a Bernardo la Segunda Cruzada. Participa en 1145 en el nombramiento de Eugenio III, quien es elegido papa. Fíjense, Eugenio III es el primer papa cisterciense que es discípulo de Bernardo. Miren qué cosa más importante. Ya había coincidido con él en uno de sus viajes y le sigue desde Italia hasta Claraval. Pasa 10 años de vida monástica con Bernardo. Ahora, en 1140 Bernardo lo envía a Italia como abad de Trefontaine, una fundación que habían hecho, la 34 Fundación de Claraval, y en el 45 Eugenio III es nombrado papa. Podemos decir que el primer papa del Cister, de la orden cisterciense, además pupilo de Bernardo, es Eugenio III, quien es elegido papa en 1145. ¿Qué sucede? Que lo peor que le sucede a Bernardo es la Segunda Cruzada por la orden del Temple, que se había aprobado en el Concilio de Troyes en 1128. ¿Qué sucede? La predicación total de esta cruzada la hace Bernardo. Apareció con toda su fuerza. Un idealista, a pesar de que lo abucharon en algunas prédicas que hizo, pero reclutó personas para la Segunda Cruzada, que fue espantosa, porque prácticamente llegaron a Tierra Santa los templarios con la Segunda Cruzada y fueron aniquilados.
Esto a Bernardo le da un poco de dolor. Y digo un poco de dolor porque después se justifica con que realmente se habían quejado de él y no de Dios. Él pensó que con la Segunda Cruzada y con los estatutos redactados de las órdenes templarias, pues iba a conseguir el milagro de deshacerse de los islámicos, de recuperar Tierra Santa y todos los lugares, y realmente fue todo lo contrario. Incluso los musulmanes en ese momento ocuparon más espacio del que tenían. Fíjense lo desastroso que fue, y más un predicador. Un predicador en aquellos tiempos era como una especie de profeta. Vamos a ganar, y hagan esto porque vamos a ganar. Y la orden templaria, claro, arenga a un grupo de personas y dicen, bueno, vamos a seguirlo, porque si este que es un monje, que tiene tanto conocimiento, porque él tenía un buen renombre, está diciendo que vamos a ganar, pues vamos para allá. Y vamos para allá es que perdieron estrepitosamente. Bernardo muere el 20 de agosto de 1153. Se dice que tuvo una enfermedad del estómago que hacía que no podía retener la comida en el estómago. Se le comenzaron a inflamar las piernas, se le hinchaban. Y el caso es que empezó a debilitarse. Se parece que esto del estómago fue por los largos ayunos que hacía al final y las mortificaciones. Parece que había una úlcera, algo de esto. Supongo que debido al estrés que le causó lo de las cruzadas, ¿no? El caso es que no retenía el alimento en el estómago, las piernas hinchadas, y muere el 20 de agosto de 1153. ¿Por qué Bernardo de Claraval es tan importante en la iglesia? Bueno, primeramente, participa en un cisma. Cuando fallece el Papa Honorio II, se produce una doble elección papal. La mayoría de los cardenales apoyan a Pietro Pierleoni, que adopta el nombre de Anacleto II. Pietro Pierleoni. Un grupo de cardenales, la mayoría, lo apoya. Pietro Pierleoni, con el apoyo de esta mayoría de los cardenales, adopta el nombre de Anacleto II. Pero una minoría de cardenales se decantan por Gregorio Papareschi, que asume el nombre de Inocencio II. Cuando aparecen dos papas, hay que decir, bueno, no pueden haber dos papas. Uno es antipapa, uno es verdadero y uno es falso. Y se crea el cisma. Bernardo sale de Claraval y empieza ya su carrera, una carrera que fue religiosa y política a la vez. Porque fíjense, ya estaban enfrentados, no como ahora se elige el papa y no pasa nada, que escojan, pues que se escogieron, ya ahora no hay antipapa. O bueno, sí los hay, pero eso es otro tema. Con esto del sedevacantismo, y desde antes, bueno, pues han elegido papas, etcétera. Pero no es el tema que nos ocupa, pero es bastante interesante. Pero en aquel momento era un problema político, se enfrentaban países. En este caso, Pietro Pierleoni era italiano, Gregorio Papareschi es italiano. No parece haber un gran conflicto entre países, pero que sí surge después, porque una cristiandad apoya a Anacleto II y con la otra media defienden a Inocencio II. Ahora, este último, Inocencio II, Gregorio Papareschi, es el que cuenta con el apoyo de Bernardo. Bernardo se recorre Europa entera, desde 1130 a 1137, y va explicando sus puntos de vista. Se los explica a monarcas, a otros obispos, a sacerdotes. O sea, la intervención de Bernardo en el concilio de Estampes hay que leerla, porque lo convoca el rey francés Luis VI. Y Bernardo da sus puntos de vista de por qué es Inocencio II el verdadero papa. Claro, la influencia de Bernardo favorece la confirmación de Inocencio II. Consigue los apoyos de ¿quién? De Enrique I de Inglaterra, de Lotario II, el emperador alemán, de Guillermo X de Aquitania, de los reyes de Aragón y de Castilla, por supuesto, de Alfonso VII y de las repúblicas de Génova y Pisa. ¿Qué sucede? Que todo esto es gracias a Bernardo, que se recorre Europa entera haciendo contactos, haciendo conexión con otras órdenes, haciendo conexiones también con políticos, conexiones con religiosos, hace una red bien unida para que se desarrolle un concilio, que es este de Estampes, lo convoca Luis VI.
¿En qué termina el Concilio de Estampes? Se reconoce a Inocencio II después de las explicaciones que da Bernardo y se rechaza como papa a Anacleto. Y en el mismo acto no lo reconocen como papa, deja de ser papa y en el mismo acto lo excomulgan. Fíjense qué fortaleza tenía Bernardo. No, ya no es solo que no eres papa, sino que estás excomulgado. Las prédicas que hizo las hizo también en Alemania. Ahora, esas prédicas que él hizo en Alemania fueron contra la voluntad del Papa realmente, aunque esa prédica dio sus frutos porque gana a Conrado III y a muchos príncipes para sus órdenes militares que iban a ir a Tierra Santa a luchar. Fíjense cuántas cosas él hace. No las cuenta con el Papa, pero también ya está involucrando a muchas personas en esa segunda cruzada. Siempre se dijo que era más impetuoso y más fogoso como predicador que como un hombre de Estado. Realmente como religioso le fue muy bien, pero señores, como político, muy mal. A pesar de que tenía una diplomacia con esto que sucedió en el concilio de Estampes, con el problema del cisma, tuvo muy buen, pero bueno, es un tema religioso. En la religión se desenvolvía bien, en la diplomacia religiosa, pero cuando ya era política, no le iba igual de bien. Y lo de las cruzadas lo daña, como bien les había dicho. Incluso dice que no me critiquen, qué bueno que me critican a mí y no critican a Dios. Eso se lo escribe a Eugenio III, el papa del Císter, que había sido su pupilo. O sea que un poco Bernardo no abusa de que el papa Eugenio III sea su pupilo. Pero sí, claro que tiene algunas prebendas porque un pupilo que admiraba tanto a su mentor, que era Bernardo, su padre espiritual, pues un poco que no tuvo en cuenta la magnitud de lo que sería esto. Ahora, Bernardo no solo se destaca por estas cuestiones anteriormente mencionadas, sino porque cambia completamente incluso la abadía. En su apología, Guillermo establece los criterios teóricos que se emplean para hacer las construcciones de las abadías cistercienses. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia el concepto del gótico y hay un concepto propiamente cisterciense de construcción. Porque él criticó la escultura, la pintura, los adornos, las dimensiones excesivas de la iglesia de los cluniacenses. O sea, en el arte cisterciense, que podemos decir que es un verdadero arte, una arquitectura propia, estos adornos, pinturas, esculturas, espacios enormes, no va a estar. Por tanto, él es el precursor de la arquitectura cisterciense, que es un cambio en el gótico. Por otra parte, fue muy importante su ayuda a Eugenio III. Cuando ya lo escogen papa, lo primero que hace es escribirle una correspondencia, una carta. Eugenio le escribe una carta a Bernardo solicitándole que, mire, yo necesito, como padre espiritual mío que es usted, fíjense el respeto que le seguía teniendo, aun siendo papa, seguía respetando mucho la figura de Bernardo. Escríbame un tratado sobre las obligaciones de ser papa. ¿Cómo se puede ser un buen papa? Fíjense qué cosas. Y Bernardo comienza a escribir el libro, que es el Tratado de Consideraciones, y son 5 libros. El primero lo escribe en 1149, el segundo en 1150, el tercero no lo escribe tan rápido porque viene el desastre de las cruzadas, lo hace en 1152 y los otros 2 libros fueron a continuación. Ya desde 1152 con lo de la cruzada se dedicó a escribir nada más. Y termina estos 5 libros, que es el tratado más conocido. Pero no lo escribe solo para el Papa Eugenio. O sea, el Papa Eugenio dice, dígame cómo yo puedo ser buen Papa. Estos 5 libros, señores, no solo los utiliza Eugenio, sino que han quedado en la práctica. Lo que él estaba haciendo era para todos los papas que vendrían. O sea, es vamos a decir, es un texto que han leído todos los papas después de Eugenio. ¿Por qué no dice solo cómo ser papa a Eugenio solamente? Lo hace para que lo lean todos los papas posteriores. Incluso se dice que la vestimenta blanca papal se utiliza por la orden del Císter. Desde Eugenio III se reguló que usase la vestimenta
blanca, otros dicen que por los dos, que por el primer papa Dominico, otros que por el primer papa del Císter, pero el caso es que el Císter influye mucho en la conducta papal posterior a Eugenio III. El texto sigue vigente, creo que muchos papas lo deben seguir leyendo, y el que no, pues que lo lea, porque creo que esa cohesión que pone Bernardo, esa razón en lo que es ser papa, se olvidó poco a poco. Muchas cosas eran realmente duras y otras eran unas condenas muy explícitas que, si se basen a la vida actual, creo que darían buenos frutos si se interpretan en estos tiempos. La otra obra de Bernardo fue la devoción mariana. A partir de finales del siglo XI se populariza el culto a la Virgen María, y ahí Bernardo tiene un papel importantísimo. Por eso digo que junto con Alfonso María Ligorio, Santo Domingo de Guzmán y Bernardo son los que hacen el auge mariano en el mundo. Y Bernardo, yo creo que junto con Santo Domingo de Guzmán, el que más, vamos a decir, protagonizó, porque lo protagoniza, no solo lo utiliza, no solo habla de María en tratados teológicos, ni tampoco en prédicas, sino que él lo protagoniza en el aspecto que comienza a vivir una vida mariana. Él va viviendo una vida mariana y todo el mundo se le va acercando a esto. El caso es que los sermones que da se difunden por toda la cristiandad, y María tiene un boom, se llamó el boom mariano, digámoslo así, porque las teologías que escribe sobre María, la propagación del culto, realmente no solo que se acepta, sino que las personas se quedan maravillados. No había un culto igual a la Virgen María en la Iglesia Católica Romana antes del siglo XI. Por lo menos en el X, a finales del siglo X, comienza ya a realizarse ciertos acercamientos a María, pero muy tímidos. Ya en el XI, en el siglo XI, aquello toma un auge gracias a Bernardo de Claraval. Como otro dato curioso, debo decirles que en la Divina Comedia, recuerden que a Dante lo van pasando por el infierno, siempre lo acompaña el Virgilio, que es alguien a quien Dante siente una admiración. Pero déjenme decirles que Bernardo de Claraval aparece en el libro de la Divina Comedia. Está situado en el paraíso, desde el capítulo 31, sustituyendo a Beatriz. Lean la Divina Comedia, sé que es un poco tedioso de leer, pero leanla. Ahora, lo ubica en el paraíso. Ustedes saben que Dante en la Divina Comedia va ubicando a varias personas de la historia en el limbo, en el infierno, en el paraíso. Bueno, pues Bernardo está en el paraíso en virtud de su espíritu contemplativo y su devoción a María. Y es Bernardo quien guía a Dante durante la última parte de su viaje. Y le muestra al poeta la famosa rosa cándida, Dei Beati, que es una rosa paradisiaca, que es la sede de todos los bienaventurados. Eso está en el canto 32. Y es quien lo invita a volver a María su mirada como el rostro que más se asemeja a Cristo. Miren, con todo esto, Bernardo aparece en la cristiandad por todas partes. Donde quiera que busquemos un texto histórico de la iglesia, va a salir Bernardo de Claraval de una u otra forma. Por eso hoy les pido que esa devoción a María que Bernardo tanto propagó se mantenga, como mismo hicimos con Santo Domingo de Guzmán. Esta vez dicen que el Bendita sea tu pureza lo compuso. Dicen, sí se sabe que sus trabajos teológicos sobre María son excepcionales. Pero hoy veamos no solo a Bernardo como un ejemplo de hombre de su tiempo, como un hombre que mantuvo unida a la iglesia. Y gracias a esa unidad de Bernardo, todas las iglesias católicas debemos estar agradecidas. Seamos autocéfalas, seamos liberales, seamos independientes, el catolicismo lo une Bernardo. Y realmente miremos a Bernardo y miremos a María, la Madre de Dios, a quien él tuvo siempre un amor incuestionable. Nació de su corazón llevar a María ya en sus últimos años, llevarla en todas las prédicas y en todos los sermones. Así que viendo a Bernardo, veamos también a María y roguemos al Señor que perdone nuestros pecados, que su promesa sea
cumplidas, que es llevarnos a la vida eterna. Y yo, por mi parte, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta un próximo encuentro.